porque me divierte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde de viernes en su programa Diálogos Tu Congreso, en este espacio informativo donde ustedes podrán conocer las actividades que se realizan por parte de las diputadas y diputados locales. Está con ustedes Fernanda Cabrera y como cada viernes me acompaña mi compañero Carlos Jason. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias, Fer. Un gusto estar con todos ustedes. Bueno, pues hablar de estos temas que tienen que ver con el trabajo legislativo. Hay asuntos que se han venido abordando en el Congreso local y también una serie de actividades y reuniones que se abordan por parte de las y los legisladores. Y es justo mi compañero Carlos Jason quien nos ha preparado esta cápsula para que ustedes conozcan los detalles. Vamos a verla. Te dejamos un resumen con las actividades del Congreso de Guerrero. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado de Guerrero, en coordinación con la Asociación Mujeres de Iniciativa por la Vida y la Familia, llevó a cabo el foro Mujeres por México, un espacio de reflexión, diálogo y reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y la participación plena en la vida pública. Durante el evento, realizado en la sede del Poder Legislativo, participaron diputadas y diputados quienes abordaron los avances y los retos que aún se enfrentan para garantizar plenamente los derechos de las mujeres. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Alejandro Carabias y Casa, participó en la entrega protocolaria de la propuesta para actualizar la ley número 845 de cambio climático del Estado de Guerrero, realizada en las instalaciones del edificio inteligente en Acapulco. Esta propuesta es con el propósito de fortalecer las acciones institucionales frente al cambio climático y consolidar un marco jurídico más actualizado en la materia. En el Congreso del Estado se llevó a cabo la conferencia informativa Habilidades para la Vida, coordinada por la Unidad Interna de Protección Civil del Congreso y la Dirección General de Prevención Social del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La ponencia estuvo a cargo de la licenciada Gabriela Vargas Sixtos, quien contó con el apoyo de Gabriela Saraí Villanueva Santos y Yumaira Díaz Telles. Este evento tuvo como objetivo fortalecer la preparación del personal de cara al primer simulacro nacional programado para el 6 de mayo del 2026. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este jueves concluyó el torneo Mujeres en el Fútbol, organizado por las diputadas Diana Bernabé Vega, Glafira Meraza Prudente, Catalina Polinar Santiago, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Ana Lilia Botello Figueroa y Gladys Cortés Genchi. Las diputadas asistentes resaltaron la amplia participación en este encuentro deportivo que promueve la convivencia, el trabajo en equipo y el impulso al deporte entre las mujeres, y se congratularon por el entusiasmo mostrado por todas las participantes. Te invitamos a visitar nuestras plataformas oficiales. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Bien, pues ahí está este resumen de las actividades que no se llevan a cabo en el Pleno, pero reuniones de comisiones y demás actividades de las y los diputados. Pero también hubo una actividad que tiene que ver con el deporte, un torneo que se llamó Mujeres en el Fútbol, Fer. Sí, la verdad es que quienes tuvimos oportunidad de participar fue interesante, fue pues muy agradable, ¿no? Fue un espacio de convivencia, así lo manifestaban las participantes de este torneo, netamente mujeres, y fue muy interesante también porque
digamos, el fútbol es un deporte que durante muchos años se creyó que era únicamente para los hombres y que se haya hecho en específico para mujeres justo en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues la verdad es que estuvo bonito, muy agradable, muy ameno por parte de quienes participamos. Así es, y vamos a ver una pequeña cápsula, Fer, si te parece, de qué es lo que se vivió, qué es lo que se dijo en este torneo, y por supuesto vamos a ver a las diputadas que lo organizaron. Vamos a verlo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este jueves concluyó el torneo Mujeres en el Fútbol, organizado por las diputadas Diana Bernabé Vega, Glafira Meraza Prudente, Catalina Polinar Santiago, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Ana Lilia Botello Figueroa y Gladys Cortés Henchi. Las diputadas asistentes resaltaron la amplia participación en este encuentro deportivo, que promueve la convivencia, el trabajo en equipo y el impulso al deporte entre las mujeres, y se congratularon por el entusiasmo mostrado por todas las participantes. Bueno, pues nos encontramos aquí ya en la final de este importante torneo Mujeres en el Fútbol, que fue impulsado por diputadas de la 64ª legislatura. Vamos a platicar justo con las diputadas y por supuesto con parte de las participantes. Acompáñennos. Bueno, y ahora estamos con la diputada Diana Bernabé. Vamos a hablar un poco de este torneo. Diputada, ¿cómo se siente una vez que concluyó ya? Pues me siento satisfecha, me siento contenta porque pues la verdad se logró. Es la primera vez que organizamos un torneo para mujeres, teníamos nuestras expectativas, pensamos que no iba a haber tanta participación, pero 9 equipos fueron los que se registraron en la convocatoria y pues la verdad hoy llegamos a la final y muy contentos de aperturar estos espacios, de que el fútbol también es para las mujeres, de que las mujeres pues ahora sí que estamos empoderadas y en todos los deportes que nos pongan, pues ahora sí que tenemos la capacidad. Diputada, ¿por qué impulsar este tipo de actividades? Pues es muy importante más que nada para celebrar también que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y pues más que nada sentirnos que también las mujeres podemos hacer cualquier actividad y pues eso es de reconocer también las mujeres que sí somos, como dicen las compañeras, mujeres poderosas, mujeres que podemos hacer muchas cosas y entonces pues es importante seguir impulsando y trabajando con ese tema. Diputada, ¿por qué digamos impulsar este tipo de actividades? Mira, es algo que no únicamente contagia a las mujeres que juegan en el equipo, es algo que contagia también a sus familias, a sus hijos y a la sociedad y son un gran ejemplo. Y antes las mujeres pues, no podían usar short o pantalones y mira, ahora meten unos goles tremendos. Es una convivencia familiar, sobre todo eso, la convivencia familiar y el trabajo en equipo sobre todo. De esta justa deportiva resultó ganador el equipo Chicas Superpoderosas, mientras que el segundo lugar fue para el equipo Poder Judicial del Estado. También participaron los equipos Las Soberanas, Mariposas, San Miguelito y Juntas Haremos Historia. ¿Qué les parece que se impulsen este tipo de actividades? Bueno, estamos muy contentas todo el equipo de formar parte de este torneo que las diputadas del Congreso del Estado han invitado a varias chicas que tenemos como esa fuerza o esa entrega del fútbol. Nos pareció muy padre, muy importante el hecho de que es el primero, ¿verdad? Es el primer torneo que ustedes las diputadas han impulsado para empoderarnos un poco a las mujeres y bueno, estamos muy contentas todo el equipo de ser parte de este primer torneo. Pues aquí estamos con una de las jugadoras que ganaron el segundo lugar de integrantes de este equipo del Poder Judicial. Vamos a platicar un poco sobre cómo vivieron este torneo. No, pues todo empezó como una plática, es la primera vez que el Poder Judicial estamos representando a un poder muy importante dentro del Estado y pues ahora sí que vimos una opción de volver a ser niñas, volver a jugar y vemos que esto va en conmemoración del Día de la Mujer y pues no nada más una mujer puede estar en una oficina, sino también, como dice, ¿verdad?, las mujeres en el fútbol y pues nosotros lo hicimos principalmente con esa idea de que pues divertirlos y que pues ahora sí que no a la violencia en razón de género, no a la violencia política contra la mujer y cuidemos más a las niñas y ahora sí que pues el fútbol es un deporte muy importante aquí en Chilpancingo. Ahora estamos con parte del equipo de La Soberana, vamos a platíquenos un poco qué representa para ustedes, ¿les gustó que se haya realizado este torneo? Sí, fue una actividad que la verdad unió mucho como equipo.
Creo que entre instituciones incluso es algo que nos ha favorecido porque hemos formado lazos más apegados, más de confianza entre nosotras y ojalá sigan haciendo este tipo de actividades. ¿Volverían a participar? Demasiado, se los recomiendo, es una buena participación y mujeres unidas nunca serán vencidas. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Pues ahí está esta cápsula que pues nos muestra lo que pasó en esta actividad deportiva del torneo Mujeres en el Fútbol. Vamos a ir a un corte comercial, pero no se vayan, quédense con nosotros. Hay dos entrevistas, tenemos una entrevista con la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez y con el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón. Seguimos aquí en Diálogos, tu Congreso. Cuando la semana inicia, el plan se define. ¿Qué plan? Un recorrido por la historia, el turismo, la gastronomía, el arte y temas de actualidad que nos conectan con lo que somos. ¿Qué plan? Hey primo hermano, lo que estamos pasando no es casualidad, es el cambio climático y ya lo estamos viviendo. Si no sabes qué es el cambio climático, aquí te lo explico. Bueno, el cambio climático es causado por el exceso de gases contaminantes que generamos día con día. Así como lo escuchas, primo. Esto está provocando más sequías, más huracanes, más enfermedades y menos agua. Esto no es cosa del futuro, primo, es ahora. Pero, primo, aún estamos a tiempo de actuar. Por ejemplo, podemos cambiar nuestros hábitos, cuidar la naturaleza, reducir nuestro consumo de plástico y generar más acciones que beneficien positivamente a nuestro medio ambiente. Recuerda que tienes que ser parte de esa gran solución. Recuerda que el cambio climático es real. ¿Y ahora qué vas a hacer al respecto? Mi nombre es Aulen y esto es Guerrero por el Planeta. Vámonos, primo, a ayudar a nuestro planeta. Porque nos lleva a conocer más de nuestro estado. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Diálogos, tu Congreso, y como ya les habíamos anunciado, está con nosotros la diputada Citlali Calixto Jiménez. Diputada, le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias, agradecer la consideración del espacio y por supuesto saludar a toda la audiencia. Importante estos espacios de difusión para transparentar nuestras actividades legislativas. Diputada, pues bueno, hay muchos temas que se han venido abordando en el Congreso del Estado de Guerrero. Usted es presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, una de las comisiones, digamos, que dictamina estas reformas a la Constitución Federal que son enviadas al Congreso. Pero hay una que no tiene que ver con una reforma federal, pero sí con una reforma laboral en la entidad. Háblenos un poco de esto que se aprueba recientemente que tiene que ver con los sindicatos. Sí, efectivamente, decirte que estamos muy contentos en el estado de Guerrero. Ha sido un logro para los trabajadores y trabajadoras de Guerrero esta aprobación de la reforma en materia de autonomía sindical. Y esto tiene que ver, Fer, porque la práctica en la realidad de los hechos históricamente ha existido que los sindicatos han estado sometidos al tema corporativista, es decir, chantajes, amenazas, condicionamientos, y hay viejas prácticas neoliberales que es importante con reformas muy claras, con legislaciones muy claras, irlas eliminando. Nosotros sostenemos que a la llegada de la Cuarta Transformación, cuando llega
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que su principal tesis es acabar con la corrupción, y la corrupción en todos los sentidos. Y eso, por supuesto, se tiene que traducir en que en los gobiernos de la Cuarta Transformación presentamos iniciativas que tienen que ver precisamente con esto, con la democracia de manera libre dentro de los sindicatos. Nosotros reconocemos también el esfuerzo que ha hecho la primera mujer gobernadora en la entidad, la maestra Belincesia Salgado Pineda, porque también ha hecho esfuerzos considerables para eliminar estas viejas prácticas. Entonces nosotros como Congreso lo que hacemos es establecer esta reforma para que en la realidad de los hechos las y los trabajadores se apropien de esta legislación y por supuesto no se permita este chantaje, esta amenaza y que por ningún motivo ningún funcionario del servicio público puede dirigir la decisión de las y los sindicatos, que se vive una democracia en libertad, una democracia, por supuesto, que nace desde una legislación por y para ellos. Hay una frase una declaración más bien con la que tu servidora se ha identificado mucho y que sirva también de mensaje para todos los trabajadores y las trabajadoras que pertenecen a algún sindicato. Legislar desde la izquierda es legislar con y para el sindicalismo, porque desde ahí es donde nacen los sindicatos, ¿no? Efectivamente. Esta iniciativa, Fer, que hoy es reforma, se construyó con el CENT, particularmente con el secretario general, con Silvano Palacios, pero también con el magisterio en general, con maestros y maestras interesados en que esta reforma pudiese avanzar en el Congreso del Estado de Guerrero. Y decirte que aunque se construye con el CENTE, eso no exime de que el beneficio sea para todos los sindicatos, efectivamente, del Estado de Guerrero. Entonces, hay que socializar esta reforma, es importante porque en esa medida también las y los trabajadores se apropiarán y marcarán esta distancia importante. Nosotros en la Cuarta Transformación sostenemos que es importante separar el poder político del poder económico, pero también el poder político de las decisiones internas de los sindicatos. Entonces, digamos, el sentido en el que va esta reforma que se aprueba recientemente en el Congreso del Estado de Guerrero va justo en ese sentido. Digamos, los sindicatos son independientes de los partidos políticos, son independientes del gobierno, justo se consagra este derecho de la libertad de las y los trabajadores. Efectivamente, y sobre todo que estas prácticas que se viven ya de tiempo atrás, que no se someta a ningún sindicato a querer influir a algún funcionario para alguna decisión. Es decir, no el chantaje, no la amenaza, no el condicionamiento de te voy a quitar el programa, X programa social para que tomes esta decisión. O alguno de otros ejemplos que también desafortunadamente la historia pues ha evidenciado que existen, pues también tiene que ver en el sentido de las jerarquías, es decir, porque soy tu jefe, tu superior, ¿no? tu superior, pues evidentemente necesito que tu decisión vaya en este sentido. Es decir, ese tipo de ejemplos son los que queremos eliminar con esta reforma, que las y los trabajadores se apropien de esta reforma y que sepan que el Congreso del Estado de Guerrero aprobó esta reforma precisamente para fortalecer sus decisiones al interior del sindicato e insisto, que puedan vivir en libertad entonces esa democracia. Garantizar esta autonomía, digamos, de los sindicatos. Diputada, justo hay otra reforma que tiene que ver, que bueno, esta es una reforma a nivel federal que va en el sentido de lo que son estas jornadas, la disminución de la jornada laboral. La Comisión de Estudios Constitucionales dictamina esta minuta. Háblenos un poco al respecto porque está, digamos, la opinión dividida en el sentido de que es buena para los trabajadores y las trabajadoras, pero también por otro lado, digamos, las y los empresarios hablan de que, bueno, pues, podría afectarles de alguna manera. Háblenos un poco de esta reforma. Decirte que tu servidora preside la Comisión de Puntos Constitucionales y Jurídicos y por supuesto un compromiso de tu servidora desde esa comisión ha sido defender el plan C que tiene que ver con las reformas trascendentales que envía a la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y en ese sentido una de estas propuestas precisamente es el tema laboral. Y la verdad es que nosotros siempre vamos a acompañar y vamos a estar a favor
de lo que tiene que ver con garantizar el pleno goce de sus derechos de las y los trabajadores. Ya dimos un ejemplo con el tema de la autonomía sindical, y esta es otra más de las reformas. Se plantea, por supuesto, que sea de manera paulatina, es decir, gradual, efectivamente, bajo esta incertidumbre, ¿no?, que muchos están poniendo sobre la mesa, decir, oye, ¿qué va a pasar con el tema a lo mejor empresarial? Precisamente la presidenta, y una de las motivaciones de este dictamen fue precisamente que es gradual, para que se tenga tiempo pues de organizar estos procesos que tienen que ver, ¿no? Digamos. Efectivamente, no afectarles, pero también poder garantizarle a los trabajadores que tengan más tiempo para convivir con sus familias y por lo tanto pues tener una mejor calidad de vida. Y eso, por supuesto, tiene que ver de manera progresiva. De las 48 horas queremos lograr pues que se dé una conclusión de 40 horas. 40 horas. Digamos, esa es la forma gradual. A la semana. Efectivamente, esa es la forma gradual que se propone de aquí al 2030. Entonces, digamos, ese es uno de los grandes avances que también se han hecho en el Congreso del Estado de Guerrero, en esta coordinación con las reformas que vienen a nivel federal, y por supuesto queremos garantizar, insisto, el pleno goce y el reconocimiento de todos los derechos de las y los trabajadores del Estado de Guerrero. Así es, sin lugar a duda, interesante. Esta minuta se aprobó ya por el Congreso del Estado de Guerrero. Vamos a esperar a nivel federal qué sucede, porque ya tengo entendido que ya tenían la mayoría de los estados la aprobación de esta reforma. Ya se tiene la mayoría de los estados, incluso ya se publicó. Recordemos que necesitamos el 50+1 de los congresos locales que aprueben esta minuta para que pueda publicarse. Entonces, bueno, ya la mayoría de los congresos ya la aprobó y por lo tanto ya, digamos, estamos facultados para que ya se realice. Bueno, esto es interesante porque, bueno, finalmente se da de forma paulatina, de forma gradual, así que precisamente, digamos, también considerando o teniendo en consideración estas opiniones de las y los patrones. Bueno, justo, diputada, hablar, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, digamos, hay muchas actividades que en el mes de marzo se realizan en el marco de este día. Hablar un poco al respecto sobre estos trabajos que se vienen realizando en el Congreso del Estado de Guerrero. Sí, efectivamente, decirte que el mes de marzo es un mes para reflexionar de manera colectiva sobre los pendientes que hay para las mujeres guerrerenses, para las mujeres acapulqueñas y sobre todo lo que nos sigue doliendo. Lo que nos sigue doliendo en el día a día, reconocer que siguen existiendo violencias desafortunadamente, y esta invitación a la reflexión colectiva sobre lo que nos sigue doliendo tiene una implicación directa en la responsabilidad que tenemos que asumir como representantes populares, porque entonces se tiene que traducir en una agenda legislativa que siga abonando a erradicar la violencia en todas sus formas. Hoy afortunadamente hemos avanzado en tipificar y nombrar las violencias. Nosotros sostenemos que lo que no se nombra no existe, entonces tenemos que nombrarlas, tenemos que dejar muy claro en qué consiste cada violencia y, por supuesto, tener la sanción correspondiente, pero también trabajar mucho en la prevención. Entonces, decirte que además, por supuesto, de ser el mes donde reflexionamos colectivamente sobre los pendientes, también es importante seguir socializando cuáles han sido los logros legislativos en materia de género, porque en ese mismo sentido también sostenemos que las mujeres se apropien de estas legislaciones y, por supuesto, se hagan valer estos derechos y estas reformas que hemos aprobado en el Congreso del Estado de Guerrero. Recientemente tu servidora encabezó un encuentro con distintos medios de comunicación en donde establecíamos los avances que se han logrado en el Congreso del Estado de Guerrero. Es importante que las mujeres guerrerenses, que las mujeres acapulqueñas sepan que existe un Congreso paritario desde la 63ª legislatura, hoy ya la 64ª legislatura, y que un Congreso paritario tiene que ver con dos cosas. Primero, con reconocer que esta lucha es gracias a muchas mujeres que nos abrieron paso para poder ocupar un curul en el Congreso del Estado de Guerrero. Pero también esto tiene que ver con que exista una perspectiva de género, es decir, las legislaciones, las iniciativas planteadas tienen que abonar
a las mujeres acapulqueñas y a las mujeres guerrerenses. Hemos avanzado, te diría, en buenos términos, pero sin duda alguna seguimos trabajando para los pendientes. Así es, sin lugar a duda, diputada. Bueno, diputada, ustedes del puerto de Acapulco, ¿cómo ve este tema del turismo, los puentes largos? ¿Cómo se va dando en este tema, digamos, de la reactivación? Porque si bien es cierto, el huracán Otis de alguna manera dejó esta expectativa de que costaría trabajo al puerto de Acapulco, pues levantarse. ¿Cómo va este tema ya? La verdad decirte que las y los acapulqueños estamos muy contentos del apoyo decidido del gobierno federal, porque es gracias a ello que hemos podido volver a levantarnos. Nosotros sostenemos que es el renacer, del puerto de Acapulco. Hemos tenido ocupación hotelera bastante importante, hemos llegado al 97, 98%, y eso se traduce, por supuesto, en fortalecer la economía local. También recordaremos que recientemente fue el Abierto Mexicano de Tenis, eso también dejó una derrama económica muy importante. Decirte que creció el porcentaje, digamos, de derrama económica a comparación de la versión anterior. Entonces, estos datos, que la verdad, además de que son públicos, demuestran, por supuesto, que vamos avanzando, vamos avanzando, y son muy alentadores, porque, insisto, la mirada además se está volviendo a poner una mirada internacional. El Hogar del Sol tiene que seguir siendo, el puerto de Acapulco tiene que seguir siendo un puerto que reciba a turismo internacional, a turismo nacional, que se sienta también los propios acapulqueños y acapulqueñas pues abrazados por nuestro queridísimo puerto de Acapulco, y que en ese mismo sentido pues la invitación también será a que nos visiten, que visiten el puerto de Acapulco, que nos ayuden también a extender la invitación para que nos vayan a visitar el puerto de Acapulco, y sobre todo seguir fortaleciendo los esfuerzos con los microempresarios, con los empresarios, y tener un trabajo, también decírtelo es importante, un trabajo territorial en cada colonia del puerto de Acapulco, porque eso también dará certidumbre a las y los acapulqueños de poder vivir en mejores condiciones de calidad de vida, y eso también será alentador para que nos visiten también de otros estados y de otros países. Así es, sin lugar a duda, interesante, diputada. Pues, diputada, nos ha alcanzado el tiempo, desgraciadamente. ¿Algo más que le gustaría a usted agregar? Agradecerte el espacio y sobre todo seguir dando este mensaje de compromiso al pueblo guerrerense y al pueblo acapulqueña, que su servidora tiene una agenda territorial, también tiene una agenda legislativa, pero por sobre todas las cosas tiene un profundo amor y una profunda convicción para que la calidad de vida de las y los acapulqueños siga mejorando. Así, muchísimas gracias, diputada Citlali. Vamos a ir a un corte y en unos momentos regresamos con más información. ¿Te quedaste con ganas de más? Amplía la experiencia y disfruta de contenido exclusivo de Radio y Televisión de Guerrero en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Búscanos como @Radio TV Guerrero. Vuelve a ver tus programas favoritos en nuestro canal oficial de YouTube. Consulta nuestra programación, noticias y eventos en la página de internet www.rtg.com.mx. Ponte al día en diversos temas de interés en nuestro podcast en Spotify, RTG Podcast. No te quedes con ganas. Conéctate a Radio y Televisión de Guerrero. Alerta Violeta es un nuevo mecanismo de búsqueda que se suma al protocolo ALBA y Alerta Amber, entre otros, para iniciar la búsqueda de mujeres desaparecidas, convirtiéndose en el primero del país en actuar de manera inmediata y con acompañamiento integral. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta, Gobierno del Estado de Guerrero. Porque es parte de nuestra cultura.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Diálogos Tu Congreso. Y como ya les habíamos anunciado, está con nosotros el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, con quien vamos a platicar sobre los últimos temas presentados. Diputado, gracias por su tiempo. No, el gusto es mío, Fernanda. Siempre es un placer verte, saludarte, pero sobre todo explicarle a la audiencia lo que estamos haciendo al interior del Congreso del Estado. Así es, sin lugar a duda hay temas, diputado, que vienen, se presentan y que la verdad es que tienen un trabajo atrás técnico, de análisis y por supuesto también el objetivo, el cabildeo para que estas iniciativas, estas propuestas salgan adelante. Entonces, hablar de la última que presentó, que la verdad en lo personal me parece muy relevante porque tiene que ver con el embarazo adolescente. Quienes tenemos hijos adolescentes o conocidos, familiares que tuvieron un embarazo adolescente, sabemos que sin lugar a duda, digamos, a los obstáculos que se van presentando a lo largo de este tiempo. Platíquenos un poco al respecto. Pues gracias, Fernanda. Pues es un tema que a mí me preocupa muy en particular, porque son nuestros jóvenes, son nuestros niños, nuestras niñas, que hay que darles ese cuidado, esa certeza, esa protección. Y bueno, el Congreso del Estado tiene que hacer su parte. Lamentablemente, el Estado de Guerrero ocupa el primer lugar en embarazos juveniles, de adolescentes, o sea, ese deshonroso primer lugar lo estamos ocupando. Y bueno, queremos hacer políticas públicas desde el Congreso del Estado para que podamos disminuir esas cifras y salir de ese primer lugar que no nos gusta estar. Pero decirte cifras muy crudas, ¿no? De 10 embarazos que hay en Guerrero, 3 fueron de adolescentes, para que te des una idea. La gran mayoría de los jóvenes adolescentes no conocen los sistemas anticonceptivos que hay, entonces al no conocerlos pues no los usan, no los perciben, sus primeras relaciones, muchos quedan embarazadas y bueno, necesitamos no nada más darles una plática en un aula o en un salón, sino que debemos ir más allá, ¿no? Lamentablemente las zonas donde más riesgo hay, donde más se está presentando el índice es en la montaña, es en la Sierra de Guerrero y en nuestras costas. Entonces son la población que está más vulnerable al embarazo adolescente. Y en ese sentido estamos pidiendo que las dependencias refuercen, que haya lugares específicos, que haya profesionistas que conozcan el tema, ¿verdad? Y que no se quede nada más en una charla, en entregar un preservativo, sino que bueno, haya una educación sexual y planificación familiar, porque tú lo sabes que lo que llega a pasar cuando un adolescente se embaraza, pues deja de estudiar y ya se corta ya sus sueños, sus metas que tenía de ser un doctor, una doctora, un profesionista, cuando ahora tiene que ser mamá y tiene que trabajar y solventar a su criatura que está ya por venir. Entonces, en ese sentido, creo que hay una etapa, hay una edad para todo en la vida. Yo creo que la edad reproductiva debe ser más adelante, no tan jóvenes, definitivamente así es, y que podamos darle esa certeza, ese cuidado a los adolescentes en Guerrero, Fernanda. Esto llama la atención, diputado, me llama la atención porque finalmente es, como usted bien lo menciona, necesario reforzar estas campañas de difusión de salud por supuesto también, y de educación sexual, el uso de preservativos. Viene siendo finalmente muchas veces, y a pesar de que estar ya en una época mucho más avanzada, sigue siendo en muchas familias un tabú. Entonces entiendo que también esta campaña va reforzada en ese sentido, de que las charlas sí son para las niñas, los niños, los adolescentes, pero también finalmente reforzar esta parte con los padres y madres de familia, tutores, porque de pronto, digamos, a los adolescentes, a los jóvenes, les sigue dando pena hablar de estos temas con sus papás. Bueno, y también a los papás nos sigue dando pena, ¿no? Claro. Había un tabú hace muchos años donde eran temas que no se podían tocar en el seno de la familia, no eran tema de plática, desviábamos el comentario, y hoy yo creo que los papás debemos ser muy abiertos, los maestros, las maestras, el sector salud también tiene que ser muy concreto en los medios, y 50% decirte de los adolescentes o jóvenes que tienen relaciones sexuales no están usando anticonceptivos o médicos preservativos para poder evitar el embarazo. Son cifras muy altas que corren el riesgo pues de quedar embarazadas, ¿no? Entonces, Fernanda, es un tema preocupante, es un tema que debemos participar todos, y que tu servidor desde el Congreso del Estado manda esta iniciativa que espero sea aprobada a favor en breve por las diputadas y diputados, para que podamos cuidar a nuestros adolescentes. Los adolescentes deben estar estudiando, no deben estar cuidando hijos ni nada. Como te decía hace rato, ese momento, hay una etapa en la vida para todo, y esa etapa todavía no llega y debe ser un poquito más adelante, que puedan tener ya su edad reproductiva y que tengan también la madurez para poder
tener un hijo, educarlo. Incluso físicamente, ¿no? Físicamente, intelectualmente. Y no nada más es darles de comer, ¿no? Hay que darle un acompañamiento a los hijos de tiempo, de enseñarles los valores, de todas esas cuestiones, ¿verdad? No nada más bien al mundo porque bien. Entonces, es algo que debemos cuidar, que debemos fortalecer, y con mucha responsabilidad, Fernanda, lo estoy haciendo desde el Congreso del Estado. Exactamente, este fortalecimiento de las campañas. Le voy a comentar un tema, por ejemplo, yo conocí a una persona que tuvo un embarazo adolescente muy de cerca y que muchas veces también sus propios compañeros, sus propias compañeras, en su escuela, las maestras, los maestros, era parte, digamos, ya de la dificultades que era ser mamá adolescente. Muchas veces también se daba una cierta discriminación. Un rechazo. Un rechazo, claro. Este estigma de pronto de, híjole, ¿no? Es que tu compañerita poco tiene un hijo, híjole, no le hables porque, híjole, te va a llevar por los malos pasos. También es parte, ¿no, diputado? De lo que entiendo podría englobar esta iniciativa, entrarle en este tipo de campañas, pues. Sí, los estigmatizamos, los hacemos a un lado, el tema psicológico entra, y es otro ciclo, ¿no? Donde perjudica a nuestros adolescentes. Yo por eso te digo que no estamos preparados a esa edad todavía para ser padres. Así es. Sí pueden dar vida porque su cuerpo ya son fértiles, pero todavía no estamos preparados emocionalmente. Nuestros niños no están preparados, nuestros jóvenes, para esa etapa. Entonces, se aísla, se estigmatiza, ya la regaste, cuando al contrario debe haber un acompañamiento de la escuela, de los papás, de sus mismos compañeros, ¿verdad? Sí. Del sector salud, de la Secretaría de Educación en Guerrero, que puede derivar hasta en suicidio. Círculo de apoyo, hasta en suicidio, ¿no? Que es la salida más fácil que pueden tener nuestros jóvenes, y que hay que cuidar mucho también esa salud mental. Porque justo usted dice, ¿no? Terminan dejando la escuela porque pues no les gusta ir, porque en su escuela los discriminan, los apartan, son objeto de burla, los propios maestros, llega un momento. Entonces, también en este tema pues es parte pues de lo que se está proponiendo, ¿no? Estas campañas, digamos, masivas para prevenir este tipo de temas. Pues como se dice, todo va junto con pegado. Así es. Entonces, la verdad es muy importante, Fernanda, porque los números son muy crudos, son muy fríos, muy reales, y ese primer lugar en embarazo en adolescentes en Guerrero debemos irlo quitando, debemos irlo protegiendo a nuestros niños, pero ¿cómo? Con la información, con las áreas necesarias, que tengan dónde platicar, que tengan dónde poder externarle a alguien, si no es un familiar, que sea un maestro, que sea un doctor, a una servidora social, que estén preparados para estos temas, para poder, te vuelvo a repetir, salir de ese deshonroso primer lugar. Así es, sin lugar a duda. Importante iniciativa. Diputado, rápidamente hablar de otro tema que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural en la entidad. Vaya que somos un estado, un país de por sí rico en cultura. Sin lugar a duda el estado de Guerrero tiene muchos edificios arquitectónicos que tienen gran historia, y hay muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, que de pronto pues no están del todo, digamos, protegidos porque le corresponde a ciertas instancias, el municipio no siempre le entra en este sentido. ¿Va en este sentido esta propuesta que presenta usted? Sí, claro, fue una iniciativa que presenté hace algunos meses en el sentido de tener un padrón de los monumentos históricos que hay en el estado de Guerrero, que son muchos, y que no le dejemos la responsabilidad nada más al INAH, que es el que se encarga de todo a nivel nacional, sino que también quiero involucrar al municipio, al estado, primero en localizarlos, tener ese padrón para saber. Claro. No podemos cuidar o proteger lo que no conocemos. Así es. Pues primero tenemos que tener un listado de dónde está, cómo está, en qué condiciones y qué necesita, ¿no? Para poder, y casi todos los municipios de Guerrero tienen algo, ¿no? Tienen arqueología, tienen iglesias con muchos años de que fueron construidas y bueno, se están deteriorando, ¿verdad? Hay acueductos, hay tumbas, hay casas donde pernoctaron nuestros héroes que están ya en el abandono. Entonces tenemos que rescatarlas, Fernanda, tenemos que localizarlas, ubicarlas, rescatarlas, y que los ayuntamientos, el Estado y el INAH se comprometan a salvaguardar las condiciones, claro. los sismos que nos han pasado en Guerrero, las inundaciones, pues todo esto daña, el vandalismo que también hacen algunas personas hacia los monumentos. Entonces tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, y en ese sentido esa iniciativa espero avance en breve, ¿verdad? Yo invito a la Comisión de Cultura que puedan desahogarla en breve
y podamos ya votar a las diputadas y diputados al interior del Congreso del Estado, Fernanda. Sí, diputado, porque también lo que tiene que ver con algunas restauraciones que en algún momento se tengan que hacer, pues hacerlas, digamos, ya con digamos, en este sentido, ¿no? De que todos, Estado, Federación, municipios, le entren. Hacerla juntos. Así es. Hacerla juntos, el costal se vuelve más ligero y todos participamos. Obviamente, me preocupa mucho ese tema porque ya hay monumentos ya muy deteriorados, así es, ¿verdad? Y que no tienen tantos años, ¿verdad? Que fueron unos en la época de la Revolución, ¿verdad? Y que a raíz de eso varias personas me hablaron de que hay tumbas que están y me mandaban las fotos en total abandono, ya destruidos, acueductos, que yo ni imaginaba que estuvieran en el estado de Guerrero, pero los locales lo conocen. Así es. Entonces piden a gritos de que sean rescatados. En ese sentido, espero que pronto tengamos nuestro padrón de todo el patrimonio cultural que tenemos en el estado de Guerrero, Fernanda. Y que además va junto con pegado porque finalmente también localizar este tipo, digamos, de espacios, este tipo de monumentos, este tipo de temas, pues también permite a esos lugares que muchas veces son pueblos pequeños, que permite pues también detonar la economía en el tema turístico. El tema cultural, el turismo cultural es importante, el turismo religioso, vienen a visitarlos, pero bueno, que estén en buenas condiciones y que no corran peligro los que los visitan. Así es, sin lugar a duda importante. Diputado, pues nos ha alcanzado el tiempo, ¿algo más que le gustaría a usted Pues agradecerte agregar? el tiempo, el espacio, el momento que me da el medio de comunicación del Congreso del Estado para que podamos difundir las actividades que estamos haciendo todos los días, no nada más cuando sesionamos, sino que estamos con el equipo técnico, con los asistentes, revisando los temas que tenemos que desahogar. Como tú lo dices, también que camine, que no se estanque en las comisiones, porque hay iniciativas muy buenas, muy importantes, pero que pueden tardar 1 año o 2 años sin que se les ponga atención. Entonces hay que platicar con los integrantes de las comisiones, que los desahoguemos y en espera de que estos temas que presenté en breve sean desahogados. Fernanda, gracias a todos por escucharnos, por vernos en este canal del Congreso. Muchísimas gracias, diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón. Ahí está algunos de los temas que ha venido presentando en el Congreso del Estado de Guerrero, porque hay muchas más propuestas e iniciativas que ha presentado el legislador. Muchísimas gracias, vamos a un corte y regresamos con más información. Hasta luego. Maestros del Oficio. Es un programa que rinde homenaje a los expertos que mantienen vivas las habilidades que han sido transmitidas de generación en generación. Conoce sus historias, su pasión y los secretos que esconden sus manos que con dedicación y sabiduría crean el legado de un oficio que no se olvida. Cada semana un nuevo oficio y una nueva lección sobre el arte de crear. Maestros del Oficio. Todos los lunes a las 18 horas y su repetición sábados 19:30 horas. Un homenaje a las manos que construyen nuestra historia. RTG, Radio y Televisión de Guerrero. La Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas coordina las acciones del Gobierno del Estado de Guerrero y el Mecanismo Nacional. Si te encuentras en situación de riesgo por tu labor, llama o pide ayuda. 762-212-8912. Recibirás medidas de emergencia, asesoría jurídica, atención psicológica y medidas preventivas. Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero. Porque me alegra el día. Bueno, pues ahí están estas entrevistas, tanto con la diputada Citlali Calixto Jiménez como con el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón. Hablamos un poco del trabajo legislativo y estos temas que recientemente se han venido abordando por parte de las diputadas y diputados locales. Bueno, hay otros asuntos también y como ustedes pueden ver, hay actividades que se vienen desarrollando en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y justo en este sentido, las diputadas y el diputado Jesús Uriostegui García, presidente de la Junta de Coordinación
política, pues prepararon un convivio, una convivencia, un espacio de recreación con mujeres guerrerenses, trabajadoras del Poder Legislativo, en donde tuvieron oportunidad de hablar un poco y por supuesto reconocerles lo que representan para la entidad suriana y por supuesto para todo el país. Vamos a ver esta cápsula que se ha preparado en ese sentido. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, diputadas y diputados del Congreso del Estado de Guerrero reconocieron la valiosa labor que desempeñan día a día las mujeres que forman parte de esta institución. Durante el evento conmemorativo, integrantes de la 64ª legislatura destacaron el compromiso y la dedicación de las trabajadoras, quienes contribuyen con su esfuerzo al funcionamiento del Congreso del Estado. El acto fue encabezado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Uriostegui García, y contó con la presencia de las diputadas Erika Lorena Lourdes Cortés, María Guadalupe Guiluz Bautista, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Araceli Ocampo Manzanares, Leticia Rodríguez Armenta, Guadalupe García Villalba, Erika Isabel Guillén Román y Gladys Cortés Genchi. También estuvieron presentes las representantes de la sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, María Antonia Vigay Acevedo Sánchez, y del Sindicato Independiente Sentimientos de la Nación, Yasmín Pisa Rodríguez, así como directivas y directivos del Poder Legislativo. El Congreso del Estado reconoce la fuerza, el trabajo y dedicación de las mujeres que forman parte de esta institución y reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que garanticen igualdad, respeto y mejores oportunidades para todas las mujeres de Guerrero. Bien, pues también les comentamos que en otros temas el Congreso del Estado de Guerrero aprobó un dictamen por el que se adiciona un inciso a la fracción 2 del artículo 31 de la ley 1212 que tiene que ver para que se reconozca la salud mental como una prioridad, fortaleciendo la prevención, la educación emocional y la detección temprana, especialmente en grupos con una situación vulnerable. Bueno, pues vamos a ver lo que se dijo por parte de la diputada Beatriz Vélez Núñez. La iniciativa propuesta surge de una realidad. La salud mental se ha convertido en uno de los mayores retos de nuestros tiempos. No hablamos únicamente de cifras o estadísticas, sino de vidas humanas, de niñas, de niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en situación de vulnerabilidad que enfrentan diariamente el peso del sufrimiento emocional sin contar con los recursos suficientes para atenderlo. La Comisión de Salud ha analizado con rigor esta propuesta y concluye que es indispensable reconocer la salud mental como una prioridad sanitaria y social. No basta con atender enfermedades físicas, debemos garantizar también el bienestar emocional, cognitivo y conductual de nuestra población. La salud mental es un derecho humano fundamental, inseparable del derecho a la protección de la salud consagrado en nuestra Constitución. Este dictamen propone que la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero tenga la atribución expresa de identificar factores de riesgo en salud mental de la población. La ideación suicida y las condiciones de vulnerabilidad que afectan especialmente a niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad,
mujeres afromexicanas y comunidades indígenas. Con ello se busca fortalecer la vigilancia en salud pública y dar respuesta a una crisis silenciosa que exige acciones inmediatas. Bueno, ahí está parte de esto que señaló la legisladora en su calidad de presidenta de la Comisión de Salud, pero también hay que mencionar que ella es promotora de esta iniciativa. Hablaba pues la relevancia de cuidar la salud mental justo en todos los sectores sociales, pero principalmente en los más vulnerables. Es importante porque esta es una reforma ya a la ley de salud en la entidad. El objetivo pues es justo que se reconozca como una prioridad lo que es la salud mental. Déjenme comentarles en otros temas que hay un asunto también en el que han venido trabajando las diputadas y diputados locales, ya les hemos comentado con anterioridad, y que tiene que ver con cerrar, digamos, o reformar todas las leyes que sean necesarias para definitivamente erradicar lo que son los matrimonios infantiles en el estado de Guerrero. El diputado Carlos Eduardo Bello Solano presentó una iniciativa en este sentido y en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia la fundamentó también. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, evitar que los menores de 18 años contraigan matrimonio, como eliminando cualquier disposición en lo que es en las leyes locales, tanto el Código Penal en la entidad como el Código Civil, con el objetivo de eliminar cualquier disposición que pudiera interpretarse como un permiso de emancipación o que facilite las uniones de niñas, niños o adolescentes. Déjenme comentarles específicamente cuáles son. Bueno, se derogan el artículo 36 y 37, la fracción quinta del artículo 349, la fracción tercera del artículo 351, el artículo 363 y el primer párrafo del artículo 451, esto del Código Civil del Estado de Guerrero. Hace unos momentos le decía yo, ¿el Código Penal? No, es del Código Civil del Estado de Guerrero. ¿Pero de qué trató esta reforma? Vamos a verla. Fue recibida por la Comisión de Justicia la iniciativa que deroga varias disposiciones normativas del Código Civil del Estado de Guerrero, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad de la niña, niños y adolescentes, al evitar el matrimonio en menores de edad. Al derogar este ordenamiento legal, aquellos artículos que consistían en el matrimonio infantil en menores de edad, justificándolo para acceder a otro derecho. Dicho en otras palabras, el matrimonio infantil en menores de edad era hasta antes de esta iniciativa, entre otras cosas, la causal de emancipación. Asimismo, esta iniciativa deroga el hecho de donaciones pronunciales en menores de edad, como ya se mencionó. Esto con el propósito de que el marco normativo de la entidad se homologue para evitar matrimonios a menores de edad. Y en otros temas, el Congreso del Estado exhortó al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que realice una revisión del monumento histórico Templo de Santa María de la Asunción, ubicado en Ixcateopan de Cuauhtémoc. Conforme a sus atribuciones, determine las acciones que deban llevarse a cabo para su conservación o su restauración. Quien fundamentó este dictamen fue la diputada Erika Lorena Lurch Cortés ante el Pleno. Ixcateopan de Cuauhtémoc ocupa un lugar especial en la memoria histórica de México. Es un territorio donde la historia se vuelve presencia y donde la resistencia de nuestro país adquiere un significado profundo. En ese lugar descansa la memoria de Cuauhtémoc, cuya figura se ha convertido a lo largo de los siglos en una referencia moral para nuestra nación. Cuauhtémoc representa la firmeza frente a la adversidad, la defensa de su pueblo ante la dominación y el ejemplo de un liderazgo que prefirió la dignidad antes que la rendición. En ese contexto se encuentra el Templo de Santa María de la Asunción, un monumento histórico de enorme relevancia cultural y simbólica que forma parte de la zona de monumentos históricos declarada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1975. Ese decreto representó el reconocimiento formal
por parte del Estado mexicano de la trascendencia histórica de ese lugar y de la necesidad de preservar su integridad como parte del patrimonio cultural de la nación. El propio decreto establece que es deber permanente del Estado procurar la protección de aquellos bienes que poseen un alto valor histórico, arquitectónico y cultural, pues constituyen testimonios materiales del legado de nuestros antepasados. Bajo ese principio, este Congreso analiza la procedencia del exhorto dirigido al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que realice la revisión correspondiente del estado físico del Templo de Santa María de la Asunción y determine las acciones necesarias para su restauración, conservación o preservación. Bueno, yo creo que no hay una sola persona que puede decir que la comida guerrerense no es sabrosa, no es rica, y bueno, justo en este sentido las diputadas y diputados locales emitieron un exhorto tanto a la Secretaría de Cultura como a la CEFODECO. El objetivo es, bueno, organizar lo que sería un encuentro de cocineras tradicionales, esto cada 15 de octubre en el marco de la elección del estado de Guerrero, pero también realizar una convocatoria y otorgar un premio que lleve por nombre de Rescate y Tradición de la Cocina Tradicional de Guerrero, considerando diversas categorías. Esta fue una propuesta que en su momento fue presentada por el diputado Giovanni Jiménez Mendoza y fue fundamentada por la diputada Erika Isabel Guillén Román. Vamos a ver parte de lo que señaló. En Guerrero contamos con una extraordinaria diversidad gastronómica que refleja la riqueza cultural de nuestras 8 regiones. Cada región posee una identidad culinaria propia. Platillos como el mole verde, el pozole, el aporreadillo, el fiambre, el chilate, los tamales nejos, el jumil, la barbacoa. Forman parte de una tradición que distingue a nuestro estado dentro de un mosaico cultural de México. Sin embargo, preservar estas tradiciones requiere algo más que reconocimiento. Requiere políticas públicas que permitan visibilizar, promover, fortalecer a quienes mantienen vivas estas expresiones culturales. Bajo esa lógica se inscribe la proposición que hoy analizamos. El dictamen que presenta la Comisión de Cultura propone exponer respetuosamente que la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, para que, en coordinación con los ayuntamientos, se lleve a cabo el encuentro de cocineras tradicionales en los municipios de Guerrero. Se trata de una iniciativa que no solamente tiene un valor cultural, tiene también un profundo impacto social y económico. Los encuentros de cocineras tradicionales permiten reconocer públicamente el trabajo de mujeres que durante generaciones han sido portadoras de saberes culinarios fundamentales para nuestra identidad cultural. Pero además genera espacios de intercambio de conocimiento, fortalece el orgullo comunitario y promueve la participación de las mujeres en procesos de desarrollo cultural y economía. La gastronomía también es un motor de desarrollo regional. Los eventos gastronómicos generan actividad económica, atraen turismo, fortalecen cadenas productivas locales vinculadas con la agricultura, la producción artesanal, el comercio y los servicios. Por ello, consolidar el encuentro de cocineras tradicionales como un programa estatal permanentemente representa una oportunidad para impulsar la economía local, fortalece la identidad regional y proyecta la riqueza cultural de Guerrero hacia el país y hacia el mundo. Bien, pues hemos llegado al final de Diálogos, tu Congreso, en una edición más. Un gusto haber estado con todas y todos ustedes. Fernanda Cabrera. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a quienes hacen posible este programa, todos que ustedes no ven y que están detrás de cámaras haciendo posible esta transmisión. Le agradecemos que esta tarde de viernes se haya encontrado con nosotros. Ahí están en nuestras plataformas oficiales todos los detalles de la información que ocurren en el Congreso local. Desgraciadamente, por el tiempo no alcanzamos, digamos, a desmenuzar todos